Buenas tardes, yo soy colaborador del CDC José Ortiz de Domínguez, mi nombre es Luis Eduardo Escoy Pérez y estoy en el área de psicología. El COVID nos ha llevado a adaptarnos rápidamente a un mundo cambiante, más que nada porque estamos en un duelo constante, es decir, que nos ha llevado a modificar actividades, situaciones e incluso relaciones familiares. Pero, como mencioné, nos ha llevado a un duelo. ¿Qué es el duelo? Es el proceso por el cual toda persona va a buscar adaptarse a una pérdida. Esta puede ser entorno familiar, entorno personal, material, de capacidades e incluso por razones de edad. ¿Esto qué puede ser? Cuando yo pierdo la capacidad de trabajar, me jubilo, paso de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez. Pero habitualmente se hace más visible cuando estamos en el proceso de duelo porque fallece una persona. El duelo, como ya mencioné, es el proceso por el cual la persona va a buscar adaptarse. Primero, no solo es que ya pasó la situación, sino que la persona le duele lo que sucedió y va a buscar volver a la estabilidad. Así como el duelo tiene esta parte de dolor, también tiene etapas y fases. Y hay tipos de duelo. Dentro de los tipos de duelo podemos encontrar el duelo anticipado. ¿Qué es esto? Cuando el persona sufre una pérdida o está a punto de sufrir una pérdida y vemos que nuestro familiar, nuestro pariente, nuestra mascota va decayendo, ya por la edad, ya sea por una enfermedad que ya es terminal, que ya no tiene una situación para resolverse y va evolucionando. Y con la ayuda de un psiquiatra, psicólogo, tanatólogo, se va preparando a la familia para resolver este duelo antes de que fallezca la persona. El siguiente es el duelo sin resolver. En este duelo, ¿qué pasa? Es que nos quedamos estancados en una fase y en esa fase experimentamos una negación por completo, ira o culpa hacia la persona, hacia nosotros, hacia el sistema de salud. Nos quedamos negociando por lo que puede ser la reversibilidad de la muerte o incluso en una depresión. Es decir, no resolvemos nada, no buscamos el equilibrio, nos quedamos fijos porque me duele. No quiero seguir adelante porque me duele. El siguiente tipo de duelo que tenemos es un duelo patológico donde ya nos dice que hay un posible duelo congelado, que es este duelo donde yo no quiero sentirlo, yo no quiero vivirlo, me sigo negando a la realidad. El siguiente es un duelo inhibido, donde yo controlo mis emociones y no las hago saber. No lloro, no río, no me enojo. ¿Por qué? Porque me duele y no quiero que vean las personas que me duele o no quiero que vean que estoy vulnerable. El siguiente es un duelo retardado, que junto con de la mano con el duelo congelado vienen a flote después de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Puede que la persona haya muerto en 2017 y apenas yo me estoy dando cuenta de que la persona falleció, de que estoy sintiendo tristeza, de que me siento enojado, que siento esta necesidad de ver a la persona o creer que la persona viene a visitarme todavía, a pesar de que ella no está. Otra de las situaciones de duelo que nos encontramos es un duelo que es desvalidado por la sociedad. ¿Qué es esto? Es que tú ya pasó el duelo, ya, ponte bien, échale ganas. Esto, un ejemplo lo podemos ver con los 43 de Ayotzinapa. ¿Qué es esto? Son estos chavos de la normal de Ayotzinapa que fueron asesinados, que el gobierno le da carpetazo a la investigación y los familiares quedan a la deriva con su duelo, siendo a veces juzgado por otros padres, por otros miembros de la sociedad, donde ya pasó, ya.
ya carpetazo y sigamos adelante. Sí, pero estos padres quedan con este duelo y no lo pueden resolver porque la sociedad les dice que no, que sus hijos ya están muertos y que desgraciadamente ellos no pueden llevar a cabo los ritos funerarios que se tienen culturalmente aceptados. Entonces, esta sociedad le dice, no, ya, frénate, no me importa tu duelo. Mientras que estos padres siguen con su duelo latente. Ahora, también hablamos de fases. Por fases son 5. La negación, como ya lo mencioné, es negar que sucedió la situación. Perder un lápiz, tan sencillo. Es que no, está aquí y buscamos hasta encontrarlo. En el caso de un pariente que acaba de fallecer o que ha fallecido es de, no, es que yo lo vi hace rato, ¿cómo pudo haberse muerto? O, no, me estás bromeando, ¿verdad? Él no está muerto. O sea, nos quedamos en esa parte de que él no murió, que no pasó nada, que él va a venir, que él va a regresar. Y nos quedamos estancados en la negación y no aceptamos que ya sucedió. No aceptamos que él ya murió, que la persona no va a regresar. La siguiente fase es la de ira. Como mencioné, la ira puede ser contra mi persona, es decir, contra la persona que se queda con su dolor porque no dijo, porque no hizo, porque dejó ir a la persona, porque no dejó ir a la persona, contra el sistema de salud porque ellos no hicieron lo que debían para salvar a la persona, porque no hicieron nada por detener la situación. Y a veces nos quedamos con esa idea de que la culpa es del gobierno, de que la culpa es del sistema de salud. Y actualmente es lo que estamos viendo en el sistema de salud con esta nueva enfermedad del COVID. ¿Qué pasa? Muchos de los familiares dicen, con ira, es que el gobierno nos está matando. Es que a mi familiar le inyectaron el COVID. O sea, enojados con nuestra ira y con la ira que tiene la sociedad, decimos que el sistema de salud que los debía de salvar es el que los está matando. Cuando en realidad a lo mejor estamos enmascarando esta tristeza con esta capa de ira y de enojo. Otra fase del duelo es la negociación, es decir, cambio la situación de la muerte por palabras bonitas. ¿Qué es esto? Es que ya no estás sufriendo, sí, ya no estás sufriendo, pero tú te quedas con tu dolor. Estás negociando con ese dolor diciendo, es que él ya no sufre, él ya está con Dios y él ya no va a padecer. Sí, él ya no padece, el que padece eres tú. Cuando llegamos a esta situación de negociar, podemos pasar a la siguiente fase siempre y cuando empecemos a aceptar la realidad de los hechos. Cuando pasamos a la fase cuarta, que es la fase de depresión, es cuando tenemos estos sentimientos de tristeza profunda, falta de apetito, ganas de estar acostado todo el día en la cama, o por el contrario, exceso de energía, apetito voraz o hiperactividad, es decir, queremos hacer muchas cosas para evitar pensar en eso, para evitar sentir la pérdida, evitar sentir la tristeza y el dolor. Pero si lo sobrellevamos bien, podemos pasar a lo que es la quinta fase. En esta fase del duelo es cuando aprendemos a convivir con el dolor y aprendemos a que nuestras emociones son tan válidas como las de cualquier persona y aprendemos de la pérdida que a lo mejor si la persona no se cuidó, yo me voy a cuidar para evitar que me pase lo mismo. Ahora, ¿cuándo necesitamos ayuda de un experto? Cuando nos quedamos atorados en alguna de las fases, sobre todo dentro de las primeras 4, ¿qué vamos a necesitar? La ayuda de un tanatólogo, que es el especialista en la pérdida emocional, de pareja, física o de un familiar que nos puede guiar para seguir nuestro camino, encontrar nuestra meta y asimilar la pérdida. De un psicólogo. El psicólogo, con sus recursos y con los recursos que tiene la persona, le va a ayudar a que siga adelante
que acepte la emoción que tiene y lo va a llevar a que reencuentre su sentido de la vida. El psiquiatra, en este caso el psiquiatra nos ayudará con las cuestiones de una depresión profunda, de una depresión que va y viene, con una ansiedad profunda o con una ansiedad que nos provoca ataques de pánico o incluso con un estrés postraumático. ¿Qué es esto? Cuando me duele tanto, me impactó tanto el hecho de que la muerte de esta persona haya sucedido, de esta mascota haya sucedido, o incluso ahora con el COVID, que sea una muerte que se puede realizar en 15 días, que puede llegar a la persona de forma repentina y nos deje tan marcados el trauma que no duermo, que me altero fácilmente, que escucho las palabras de COVID, reportes, lo que sea, y yo me altero y entro en una crisis. Entonces, ante esta crisis, debemos de hacer esta contención con los especialistas, porque una persona, por decirlo así, de la sociedad civil que está preparada para estos hechos, puede ayudar a contener y hacer que la persona empiece a elaborar esta situación, este duelo, y darle sentido a lo que está sucediendo. A lo mejor con los niños nos suele suceder mucho, que decimos, es que al niño no lo lleves. ¿Por qué? Es que, ¿cómo lo vas a someter a la muerte? Incluso en nuestra sociedad todavía es un tabú el hablar de muerte porque decimos que la estamos llamando, cuando la muerte no se llama, ni es un ser supernatural o sobrenatural, sino que la muerte es un proceso de la vida, es algo finito. Entonces, por lo cual, dentro de la etapa de los 3 a los 5 años debemos de hacer 10 acciones. Primero, no retardar la noticia de la muerte, puesto que si el menor no sabe que el familiar falleció, que el amiguito falleció, que la vecinita falleció y era quien lo cuidaba, pues a lo mejor si vive en otro estado el niño con su familia, cuando tienen que ir a ver la situación de muerte y no se le dice, va a ir el niño pensando que va a ir a jugar, que va a ir a saltar, que va a ir a hacer cosas que hace cotidianamente y que va de visita. Y al momento de enterarse, en ese momento que llegan de que el familiar está muerto, o ve el féretro, el cortejo fúnebre, entra en shock. ¿Qué es esto? O sea, yo venía a ver a la tía y cuando llego me doy cuenta que la tía está muerta. Y me quedo con esa situación de, es que entonces se murió. Y ya no sigue adelante, porque es tan impactante que puede hacer que el niño entre en un shock profundo, que le cause un estrés postraumático o que tenga pesadillas. La siguiente recomendación que tenemos que hacer y acción que debemos de hacer ante la pérdida de un niño es validar sus sentimientos. Si el niño llora, es válido. Si el niño grita, si el niño está enojado porque se fue, es válido. Y no decirle, ay, es que te ves feo llorando. O es que, ay, no pasó nada. No, sí pasó. Falleció la persona y el niño, por su vínculo afectivo, tiene que hacer este proceso de duelo. Otra de las cuestiones que debemos de hacer es no cohibirlos. Porque si los cohibimos, estamos diciendo que no es válido su emoción. Decirle, ay, ya cállate. No. ¿Por qué? Al contrario, el niño nos está dando el ejemplo de cómo demostrar sus emociones, cómo las demuestra y cómo nosotros como adultos también debemos demostrarlas. Si el niño llora, lo prudente es que yo lo escuche, que yo lo acompañe durante ese proceso. La cuarta acción que debemos de hacer es involucrarlo
en el cortejo fúnebre, en la situación de que ya falleció la persona. Es decir, no es de que falleció la persona, todos los niños se quedan en la casa o en el cuarto con el abuelo. No, porque al final del día estamos ocultando la situación y estamos diciendo que su sentimiento, su vínculo afectivo no es válido. Entonces, al hacer esto, los niños se imaginan cosas, ¿no? Ellos dicen, es que aquí falta alguien, ¿no? ¿Dónde está la tía que siempre me cuidaba? Y es cuando ellos se empiezan a hacer las ideas de, ¿y qué tal si se murió? Y es que si pasó esto, y es que tal si ya no vuelve la tía. O sea, se hacen ideas. Otra de las cosas que debemos de enseñarle a los niños es que el cuerpo después de que muere deja de funcionar. O sea, no va a sentir hambre, no va a sentir sed, no va a sentir frío ni sueño. Otra de las cosas que también debemos hacer es la universalidad de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? El niño debe de saber que todo ser vivo va a perecer, va a morir. Y no es de que, ay mamá, yo te quiero y vas a estar siempre conmigo y para siempre hasta que yo sea viejito. No, en algún momento mamá fallece, el abuelo fallece, la tía fallece. Y nosotros como cuidadores, como psicólogos, tanatólogos, debemos de ayudarle al niño que lleve esa elaboración, ese proceso para sanar esa herida. La otra es, aparte de la universalidad de la muerte, de la situación, de que es irreversible y de la funcionalidad, también tiene que ver con la cuestión de que el cuerpo se va a deshacer. No decirle como de, es que se lo van a comer los gusanos, sino que el cuerpo se va a descomponer y van a quedar esto. Es decir, no decirle que la situación de que, ay no, es que así como se murió así se va a quedar. Porque los niños se imaginan que si lo vuelven a vivir, la gente cuando muere va a seguir igual. En su tumba va a seguir igual. Y no, el cuerpo se va a descomponer y si lo sacan se va a llevar una gran impresión que puede ser un trauma también. La otra es el sentido mágico. Como les mencioné, los niños se imaginan cosas. Un ejemplo de esto es si la abuela le dice al niño, ¡ay, es que tus gritos me matan! Y al poco tiempo la abuela muere o fallece, el niño se va a hacer la idea de que sus gritos mataron a la abuela. Entonces, estas explicaciones, esas 10 pasos y 10 explicaciones que les damos a los niños y acompañamos a los niños, también las debemos de aplicar a nosotros. Que es, aparte de lo que dije, nosotros como adultos o los adultos que son cuidadores o son tutores de los menores, tenemos o tienen que escuchar sus emociones también, demostrarle al niño que están con él, que están sintiendo su mismo dolor, hacerles compañía y escucharlos. También, cuando trabajamos con niños, debemos involucrar a la familia. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el niño fue un shock tan grande que no sabe cómo representar sus emociones. Y lo va a hacer mediante la familia. Si ve que papá no expresa que se siente triste, él va a creer que no es válido que esté triste. Si papá cada vez que llora, el niño lo va a reprender, le va a decir que está mal que llore porque es un hombre, pues va a hacer que el niño reprima sus sentimientos y lo va a desvalidar, lo va a sentir menos, lo va a hacer sentir menos y no va a ser capaz de expresar sus emociones, y a un futuro cuando tenga otra pérdida va a tener la misma situación, el mismo conflicto de que no sabe qué está sintiendo y no sabe cómo expresarlo. También cuando el niño necesita expresar sus emociones, lo va a hacer mediante el juego. Hay padres que cuando están llevando el duelo les prohíben al niño que juegue porque les molesta.
cuando los niños es su principal medio de sacar las cosas. Que se le murió el perrito. Pues todo su juego va a ser en torno al perrito. Se murió un familiar, el entorno va a ser acerca de un familiar. Habitualmente cuando vemos que es una muerte repentina por algún suceso caótico relacionado con armas de fuego, los niños juegan a los policías y ladrones para representar lo que están sintiendo y cómo están llevando ellos su proceso de duelo. Ahora, cuando encontramos que estas alteraciones patológicas ya alteran la vida cotidiana, que es escuela, actividades deportivas, artísticas, actividades extracurriculares, el sueño del niño, la alimentación, nos está hablando de que hay algo que está mal. Entonces, ¿quiénes nos pueden informar de esto? El tutor, cuidador o la persona que pasa mayor tiempo con ellos. Sus pares, ¿qué es esto? Niños de su salón. La escuela. La escuela es un gran apoyo ya que los ayuda a que reincorporen actividades que hacían anteriormente. Entonces, cuando encontramos de estas tres actividades o de estas tres fuentes de información que hay algo patológico, se recomienda que el niño acuda a un psicólogo especializado en terapia infantil, en tanatología, o incluso si ya vemos que hay algo más que está demostrando ciertos grados de tristeza y ansiedad que no son normales, lo podemos derivar a un psiquiatra. Entonces, habitualmente, y la base de toda terapia infantil de duelo va a ser el juego, va a ser la validación de las emociones, la resiliencia que le podemos aportar mediante actividades lúdicas, también aplicadas a la familia, aplicadas al contexto escolar, a sus actividades extracurriculares. Vamos a ayudar a que el niño empiece a identificar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y que le ayude a dar cierre a este duelo. Ahora, no solamente vamos a estar hablando de la etapa de 3 a 5 años, también vamos a hablar de la etapa de la segunda infancia, que es de los 6 a los 12 años, de la adolescencia, que es de los 12 hasta aproximadamente los 18 años, la adultez, y cuando sucede también esta pérdida, cuando hay adultos mayores o cuando el adulto mayor pierde a su compañero, su compañera de vida. Gracias.